Bienvenidos una vez Moondese a este vuestro canal favorito, donde analizamos cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos regalan nuestros actores preferidos. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso, o una noche espectacular, dependiendo de cuando me es tu copyright N viendo claro. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a hablar de reacciones, pero no cualquier reacción superíndice 3N, sino de las reacciones Moondese IQ superíndice 3nicas, las Moondese comentadas, las que nos dejan sin aliento. U con diéresis nimo. Vamos a hablar de las reacciones de Kerem Bürsin, nuestro amadusimo Serkan Bolat, cuando se encuentra, o mejor dicho, cuando ve una fotografía de la bellísima Anderu Parrafoel. Sé que esto suena a chisme de primera, pero en realidad, es un análisis profundo, un viaje a trabu copyright ese de la mente de Kerem, o por lo menos, lo que nosotros imaginamos que puede estar pasando por su cabeza. Vamos a desgranar cada matiz, cada pequeño más menos o movimiento facial que nos da pistas de lo que realmente siente, o bueno, lo que nosotros queremos creer que siente. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, por favor, no se olviden de hacer clic en ese botoncito de suscribirse que ven por allá abajo, es totalmente gratis y asu no se perderú, ni uno solo de nuestros vídeos llenos de teorías conspirativas, análisis detallados y mucho salseo. No se arrepentirú rene. Además de ese activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Ahora ¿preparados, listos? Vamos a sumergirnos en la mente de Kerem. Imaginemos la escena, por favor, cerremos los ojos por un instante. Auestu Kerem, en su dúa a dúa, tal vez en un rodaje o en una entrevista, o simplemente relajándose en casa. De repente alguien le muestra una fotografía de Ande. No es cualquier foto, no es una de esas imágenes que te roban el aliento, donde Ande luce radiante, con esa sonrisa que ilumina cualquier habitación superíndice 3N, esa mirada que te atraviesa hasta el alma. ¿Copyright estarú pasando por la cabeza de Kerem en ese preciso instante? Bueno, vamos a intentar descifrarlo juntos, porque seamos sinceros, no es fácil. Primero creo que hay una especie de shock, una pausa en el tiempo. Sus ojos se abren ligeramente, la mirada se fija en la fotografía y parece como si nada Moondese existiera a su alrededor. La respiración superíndice 3N se le corta por un segundo, o eso es lo que nos imaginamos, claro. Hay una especie de tensión superíndice 3N en su mandíbula, casi imperceptible, pero un pequeño más menos o indicio de la emoción superíndice 3N que estuvo sintiendo. ¿Serú nerviosismo? ¿Admiración superíndice 3N? ¿O quizá es una mezcla de ambas cosas? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero nos encanta especular, ¿verdad? Luego creo que aparece una sonrisa que no es la misma que suele mostrar a las CU maras. Esta es diferente, es una sonrisa suave, casi como un secreto, como si estuviera recordando algo, un momento especial, una broma que solo ellos dos entienden. Es una sonrisa de complicidad, de afecto, una sonrisa que nos hace suspirar a todos. Es como si la imagen de Ande le provocara una reacción superíndice 3N química en el cerebro, una descarga de endorfinas que le hace sonreír sin siquiera darse cuenta. Y ahí es donde entramos nosotros, los fans, y empezamos a analizar cada detalle, cada mínima expresión superíndice 3N, para intentar leer entre luneas. Porque seamos sinceros, cuando se trata de Kerem y Ande cualquier cosa es posible, cualquier interpretación superíndice 3N es válida, y cualquier suspicacia es bienvenida. Sigamos profundizando un poco Moondese en el tema. Imaginemos ahora que la fotografía de Ande es una en la que ella es especialmente guapa, una de esas que nos dejan con la boca abierta. En ese caso creo que la reacción superíndice 3N de Kerem será aún Moondese intensa. Sus ojos se entrecerrarán ligeramente como si estuviera analizando cada detalle de la imagen, cada rasgo, cada curva. Es una mirada de apreciación superíndice 3N, de admiración superíndice 3N, de puro deslumbramiento. Creo que en ese momento Kerem estará pensando algo asu como wow. Es realmente hermosa o algo similar, quizá ese incluso en turco ne guzel, o u con diéresis ok guzel, q copyright n sabe. Pero estoy segura de que los pensamientos que cruzan su mente en ese momento son de pura admiración superíndice 3N. Y no podemos culparlo porque Ande es realmente una mujer espectacular. Además de ese creo que también copyright N habrá una cierta dosis de nostalgia, de recuerdo de tiempos pasados.
Porque no olvidemos que ellos compartieron muchísimos momentos juntos, tanto en el rodaje de Senu con diéresis al cap, como fuera de U con diéresis copyright L. Entonces es muy probable que al ver una fotografía de Ande, Kerem se traslade mentalmente a esos instantes felices, a esas risas compartidas, a esas miradas CU superíndice 3 implices. Y eso se reflejará en su expresión superíndice 3N facial, en esa mezcla de nostalgia y cariu más menos o que se le dibuja en el rostro. Es como si la fotografía fuera una ventana a otro tiempo, un portal a un recuerdo que lo llena de emoción superíndice 3N y felicidad. Y nosotros, los ESP espectadores, nos derretimos ante tanta dulzura, porque somos asu de sentimentales. No podemos evitarlo, ellos nos roban el corazón superíndice 3N. Pero vayamos un poco mu de ese ayur. Q copyright pasa si la fotografía es un poco mu de ese. Digamos, casual. Una de esas fotos en las que Ande sale con una cara divertida, o haciendo una mueca, o simplemente relajada y sin maquillaje. En ese caso creo que la reacción superíndice 3N de Kerem será diferente, pero igual de reveladora. En vez de la admiración superíndice 3N absoluta, aparecerá una sonrisa a un mood ese grande, una sonrisa traviesa, como si estuviera pensando pa. Esta es la Ande que yo conozco. Es una reacción superíndice 3N de cercanía de familiaridad, como si estuviera viendo a una vieja amiga, a alguien con quien comparte una relación superíndice 3N especial. Creo que en ese momento Kerem se sentirá a gusto, tranquilo, relajado, como si estuviera en casa. Porque no debemos olvidar que Moon S.A.U. de la imagen pública, Kerem y Ande son dos seres humanos con sus propias personalidades, sus propias peculiaridades, sus propias mañas. Y creo que Kerem admira tanto la faceta pública de Ande como la privada, la mujer real que se esconde tras la actriz. Y esas son las reacciones que Moon S nos gustan, las que muestran la verdadera conexión superíndice 3N que existe entre ellos. Son las reacciones que nos hacen creer en el amor, en la amistad, en esa energía especial que solo se puede sentir cuando dos almas se encuentran y se reconocen. Ahora, no podemos evitar hablar del famoso brillo en los ojos. Ese brillo misterioso que aparece en los ojos de Kerem cada vez que mira a Ande, o que ve una foto de ella. Es como si sus pupilas se dilataran, como si la mirada se volviera Moon S intensa, como si en ese momento estuviera viendo algo Moon S.A.U. de lo físico. Es un brillo que habla de admiración superíndice 3N, de afecto, de deseo, de todo lo que ustedes quieran imaginar. Y la verdad es que ese brillo nos vuelve locos a todos los fans. Lo analizamos una y otra vez buscando pistas, buscando indicios, buscando cualquier seu más menos al que confirme lo que todos queremos creer. Y la verdad es que muchas veces ese brillo es suficiente para alimentar nuestras esperanzas, para seguir más menos ando con un reencuentro, con una segunda oportunidad, con una historia de amor digna de una telenovela. Porque admitámoslo, la vida real es a veces menos emocionante que la ficción superíndice 3N, y necesitamos creer en algo, necesitamos aferrarnos a la idea de que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Y en ese sentido Kerem y Ande nos dan esa esperanza, nos regalan esa ilusión superíndice 3N. Porque aunque no sepamos con certeza Q copyright pasa por sus cabezas, siempre tendremos el brillo en los ojos de Kerem, como un faro que nos guía en la oscuridad. Y no podemos olvidarnos del lenguaje corporal. Porque la mirada no lo es todo, claro. También copyright en esto en los gestos, la postura, la forma en que Kerem se mueve cuando ve una fotografía de Ande. A veces inclina ligeramente la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que solo U con diéresis copyright L puede oír. Otras veces se cruza de brazos como intentando ocultar sus emociones, pero sabemos que es inútil, porque sus ojos lo delatan. En otras ocasiones se muerde el labio inferior, un gesto sutil que muestra cierto nerviosismo, cierto deseo contenido. Y cada uno de esos movimientos es analizado por nosotros, los detectives del amor, con lupa y microscopio. Porque cualquier detalle, por mínimo que sea, puede revelar algo importante, algo que nos acerque un poco a la verdad. Y lo mejor de todo es que nosotros mismos creamos nuestras propias teorías y las compartimos en redes sociales, generando debates interminables que nos tienen pegados a la pantalla durante horas. Porque seamos sinceros, esto no es solo un análisis, esto es un juego, una forma de pasar el tiempo, de desconectar del mundo real y sumergirnos en un universo de fantasía y pasión superíndice 3N. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan divertido, tan adictivo.
Y por supuesto, no podemos olvidar el contexto. Porque no es lo mismo ver una fotografía de Ande en una revista, que en una red social, que en una conversación superíndice 3n informal con amigos. El contexto influye mucho en la reacción superíndice 3n de Kerem. Si es una foto que aparece de repente en una entrevista, la reacción superíndice 3n será mood es espontánea, mood es natural, sin filtros. Si es una imagen que le muestra a un amigo, la reacción superíndice 3n será mood es relajada, mood es cu superíndice 3 mplice. Y si es una fotografía que ve en una red social, donde sabe que todos lo estuden viendo, la reacción superíndice 3n será mood es comedida, mood es controlada, pero no por ello menos reveladora. Porque incluso en esos momentos, cuando intenta mantener la compostura, sus ojos lo delatan, su lenguaje corporal lo contradice. Y es ahí donde nosotros, los expertos en el arte de la interpretación superíndice 3n, encontramos la verdad, la esencia de lo que realmente siente. Porque no importa do intente ocultar sus emociones, al final siempre acaba dejando alguna pista, algún indicio que nos permita seguir alimentando nuestras esperanzas y teorías. Y eso es lo que hace que este juego sea tan emocionante, tan impredecible. Y también copyright N es importante tener en cuenta que Kerem es un actor, y como tal, sabe cu superíndice 3 mo proyectar una imagen, cu superíndice 3 mo controlar sus emociones ante la cu Mara. Pero precisamente por eso es tan interesante analizar sus reacciones, porque a veces, incluso el mejor actor del mundo, deja escapar un detalle, un gesto involuntario que revela la verdad que se esconde tras la fachada. Es como si su cuerpo hablara por con diéresis copyright L, como si sus emociones se manifestaran sin que con diéresis copyright L pueda controlarlas. Y esos son los momentos que Moore S nos gustan, los momentos en los que podemos ver al verdadero Kerem, al hombre que se esconde tras el personaje, al hombre que Kizu S. aún siente algo especial por Ande. Porque no importa lo que diga la prensa, no importa lo que digan ellos mismos, siempre habrá una pequeña más menos aparte de nosotros que seguir creyendo en esa historia de amor, en esa conexión superíndice 3 en especial que existe entre ellos. Y no nos juzguen porque sabemos que muchos de ustedes piensan lo mismo, y eso es lo que nos hace sentir que no estamos solos en esta locura. Y para terminar me gustaría recalcar que todo esto es una interpretación superíndice 3n, es nuestra visión superíndice 3n personal de lo que puede estar pasando por la cabeza de Kerem cuando ve una fotografía de Ande. No tenemos ninguna prueba irrefutable, no tenemos ninguna bola de cristal, solo tenemos nuestra intuición superíndice 3n, nuestra experiencia como fans y nuestra pasión superíndice 3n por este tema. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan divertido, tan subjetivo, tan lleno de posibilidades. Porque al final cada uno tiene su propia versión superíndice 3n de la historia, y todas son válidas, siempre y cuando se hagan con respeto y con cariño más menos o. Porque no estamos aquí para imponer nuestra verdad, sino para compartir nuestras ideas, nuestras teorías y nuestros sueños más menos os. Y eso es lo que hace que esta comunidad sea tan especial, tan unida, tan llena de energía y emoción superíndice 3n. En resumen, hemos explorado las posibles reacciones de Kerem Bürsin al ver una fotografía de Ande Eru Parrafoel, desde el shock inicial hasta la sonrisa nostálgica, pasando por la admiración superíndice 3n absoluta y la complicidad. Hemos analizado el brillo en sus ojos, el lenguaje corporal, el contexto y la influencia de su faceta como actor. Hemos teorizado, hemos especulado y nos hemos divertido muchísimo en el proceso, que es de lo que se trata al final, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por la mente de Kerem, y que se hayan sentido identificados con mis reflexiones. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por llegar hasta el final de este vídeo, por dedicarme su tiempo, por compartir conmigo su pasión superíndice 3n por el salseo turco. Me encanta saber que no estoy solo en esta aventura, que hay un monto superíndice 3n de personas como ustedes que disfrutan analizando cada detalle de la vida de nuestros actores favoritos. No se olviden de dejar en los comentarios sus propias teorías y opiniones sobre las reacciones de Kerem. ¿Q copyright creen que piensa cuando ve una foto de Ande? Cu superíndice 3 mo describir su expresión superíndice 3n facial. Me muero de ganas por leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, no se olviden de dejar un buen like, compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Ande, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Ya saben que acu encontrar en salseo, teoruas, anu lisis y mucho cariu más menos o asu que simu ese que aún más menos adir,
me despido con un abrazo virtual gigante. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.